En medio del gentío, el bastón de don Esteban Duarte descendía con furia contra el aire, a punto de golpear a su hija. Isabel, con el vestido desgarrado y el rostro enrojecido por la vergüenza, mantenía los ojos fijos en su padre, negándose a bajar la cabeza. La plaza de Santa Rosalía hervía bajo el sol abrasador del desierto. La multitud murmuraba, temerosa de intervenir. El comerciante señor Méndez, 3 veces mayor que ella, observaba con codicia, saboreando la inminente sumisión de la joven. Entonces, una voz grave, como trueno en la sierra, rompió el silencio. «Véndela a mí. No puedo verla sufrir». Todos se giraron hacia la sombra del callejón. Allí estaba Nahuel, el apache, con el pecho erguido, la mirada encendida y la mano firme sobre el cuchillo ceremonial en su cintura. Esperamos que hayas disfrutado esta historia. Déjanos un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Ahora, continuemos con la historia. Los murmullos se transformaron en exclamaciones de sorpresa. Nadie esperaba que un apache, enemigo ancestral de los pobladores, se atreviera a irrumpir en el corazón del pueblo. El aire se volvió denso, cargado de miedo y expectación. Algunos hombres retrocedieron instintivamente, mientras las mujeres apretaban contra sí a sus hijos. Don Esteban, un hombre corpulento de bigote canoso y ropas de hacendado, bajó lentamente el bastón, incrédulo. Sus ojos se posaron en el intruso con desprecio absoluto. «¿Qué dices, salvaje?», escupió con voz ronca. «¿Te atreves a entrometerte en mis asuntos familiares?». Nahuel avanzó un paso, y el silencio se intensificó. Vestía un chaleco de cuero curtido, pantalones de piel de venado y botas polvorientas. Sus cabellos negros, trenzados con cuentas de turquesa, caían sobre sus hombros morenos. Cada movimiento suyo transmitía autoridad salvaje y calma peligrosa. «Lo que veo», dijo con voz grave, «es a un hombre que golpea a una mujer indefensa. Si no la quieres como hija, véndemela a mí. Tengo plata». Isabel alzó los ojos, sorprendida. Entre lágrimas contenidas, distinguió en el apache algo que jamás había visto en su padre, ni en ningún hombre que la había rodeado: respeto. El comerciante Méndez, ofendido, intervino alzando la voz. «Esa joven es mía, ya estaba prometida». Pero don Esteban no lo miró. En su rostro apareció un destello de avaricia. El brillo de las monedas que Nahuel insinuaba en su bolsa era más fuerte que cualquier alianza. Durante semanas, sus deudas de juego lo tenían contra la pared, y aquella hija rebelde se había convertido en un peso insoportable. «¿Cuánto ofreces, apache?», preguntó, secándose el sudor con la manga. Nahuel no vaciló. «500 pesos de plata, todo lo que tengo». El murmullo de la multitud se elevó en un oleaje de asombro. Era una fortuna para cualquiera en Santa Rosalía. Méndez palideció de ira. Isabel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su propio padre la vendía como ganado. Y sin embargo, al mirar nuevamente a Nahuel, no encontró amenaza ni crueldad. Solo una determinación férrea y una compasión que desgarraba la coraza de su miedo. Don Esteban extendió la mano sudorosa, sellando el acuerdo con un gesto vil. «Trato hecho. Llévatela. Es toda tuya, salvaje». Las monedas tintinearon al caer en la palma del hacendado. Para Nahuel, cada una representaba sacrificios y batallas, pero en ese instante no dudó. Volteó hacia Isabel y con voz más suave de lo que nadie esperaba, le ofreció la mano. «Ven conmigo». Isabel tembló. La multitud la observaba como si esperara su rendición. Méndez apretaba los puños, enrojecido de furia. Don Esteban ya contaba las monedas, indiferente a su hija. Y allí estaba Nahuel, extraño y temido, pero con una honestidad que no podía ignorar. Dio un paso hacia él. «Sí», susurró, «voy contigo». La plaza quedó muda. Bajo el sol ardiente, una joven mexicana dejaba atrás a su padre y su hogar para seguir a un apache. Era un acto impensable,
un desafío a todas las normas y prejuicios. El camino fuera del pueblo fue silencioso. Isabel caminaba unos pasos detrás de Nahuel, aún con el corazón desbocado. Sus pensamientos eran un torbellino. ¿Había cometido una locura? ¿Qué destino le esperaba junto a aquel hombre de otra cultura, de otro mundo? Nahuel, en cambio, avanzaba con paso firme. Sus sentidos estaban alerta. Sabía que en cualquier momento podrían ser perseguidos. Había arriesgado no solo su fortuna, sino también su vida, al irrumpir en el territorio enemigo. Sin embargo, al sentir la presencia de Isabel detrás de él, experimentaba una convicción inesperada. Había hecho lo correcto. Cuando el sol comenzaba y estaba a descender, llegaron a un sendero polvoriento que se extendía hacia el desierto. Nahuel se detuvo y giró hacia ella. Sus ojos oscuros, marcados por cicatrices de antiguas batallas, la escrutaron con seriedad. «Necesitas descansar y comer», dijo, señalando hacia la lejanía. «Hay una posada en las afueras. Pasaremos la noche allí». Isabel lo miró con desconfianza, pero asintió. Estaba agotada, tanto por la humillación pública como por la incertidumbre que la envolvía. Mientras se alejaban de Santa Rosalía, el eco de los murmullos del pueblo aún parecía seguirlos. La noticia correría rápido. Una joven mexicana había sido comprada por un apache. No tardaría en llegar a oídos de los soldados, y entre las sombras, señor Méndez ya planeaba su venganza. El viento del desierto se levantó, levantando polvo y presagio. Para Isabel, cada paso la llevaba más lejos de una vida de cadenas y más cerca de un destino desconocido. Para Nahuel era el inicio de un camino peligroso, en el que no solo tendría que protegerla del mundo exterior, sino también de las dudas que aún latían en su corazón. En el horizonte, la sierra se alzaba como una muralla majestuosa, guardando secretos y desafíos que pronto se revelarían. La noche caía sobre el desierto, cuando Nahuel e Isabel alcanzaron la posada solitaria en las afueras de Santa Rosalía. El edificio, hecho de adobe envejecido, parecía resistir como una roca olvidada en medio de la arena. Una lámpara de aceite colgaba en la entrada, proyectando sombras alargadas sobre las paredes agrietadas. El aire olía a humo de leña y a frijoles recién cocidos. Isabel, agotada y aún temblando por lo ocurrido en la plaza, dudó un instante antes de cruzar el umbral. Nahuel abrió la puerta con paso seguro. Dentro, la penumbra estaba rota por la luz cálida de un par de velas y el crepitar del fuego en la chimenea. Pocos clientes ocupaban las mesas de madera. 2 arrieros bebían mezcal en silencio y un viajero dormía con la cabeza apoyada en el brazo. El murmullo se apagó cuando vieron al apache entrar, acompañado de una mujer mexicana. Las miradas cargadas de prejuicio se clavaron en ellos, pero nadie se atrevió a pronunciar palabra. Detrás del mostrador, una anciana de cabellos grises, doña Matilde, observó con ojos agudos la escena. Llevaba un delantal manchado de harina y en sus manos ásperas aún sostenía un cucharón de cobre. Reconoció de inmediato la tensión, pero en lugar de rechazar al forastero, inclinó la cabeza con calma. 2 habitaciones y comida caliente para la señorita, pidió Nahuel en un castellano rudo pero claro, depositando unas monedas sobre la madera. La anciana asintió, y tras guardar el dinero, sonrió brevemente a Isabel. Esa sonrisa sencilla fue como un respiro inesperado para la joven, que hasta entonces solo había recibido miradas de juicio o indiferencia. En la mesa del rincón, Isabel probó un plato de sopa espesa. El sabor le devolvió la fuerza, recordándole lo mucho que había pasado desde la mañana, el bastón levantado de su padre, los gritos de la gente, la voz grave de Nahuel irrumpiendo como un trueno. Mientras sorbía la sopa, levantaba la vista con cautela hacia el apache. Él no comía casi nada. Permanecía vigilante, con los ojos oscuros moviéndose de un rincón al otro de la posada, como un animal acostumbrado a la persecución. El silencio entre ellos era pesado, hasta que Isabel
incapaz de contener más la presión en el pecho, habló en voz baja. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó, sin apartar la vista del plato. «Gastaste toda tu fortuna por una extraña». Nahuel la miró fijamente durante un instante. Sus facciones duras se suavizaron apenas un segundo, antes de responder. «Hace 3 años, mercaderes de esclavos se llevaron a mi hermana menor. Nunca volví a verla. Cuando vi a tu padre levantando la mano contra ti, recordé aquel día, y no pude quedarme quieto». Isabel sintió un nudo en la garganta. Por primera vez, escuchaba algo que iba más allá del estigma del salvaje. Había dolor, un dolor tan humano que atravesaba cualquier frontera. «Lo siento mucho», murmuró. «Nadie merece perder así a su familia». El apache desvió la mirada, incómodo con la compasión de la joven. No estaba acostumbrado a esas palabras de comprensión por parte de los mexicanos, pero en sus ojos vio sinceridad, y algo se removió en su interior. Después de la cena, doña Matilde se acercó con una manta limpia para Isabel. Se inclinó un poco y susurró con voz ronca por los años. «Ese hombre no parece como dicen las historias. Vigila tus pasos, muchacha, pero confía en lo que ves con tus propios ojos, no en los rumores». Isabel la miró sorprendida. La anciana le guiñó un ojo y se alejó cojeando hacia la cocina. Subieron a las habitaciones. La de Isabel era pequeña, con una cama sencilla y una ventana estrecha que daba al desierto iluminado por la luna. Antes de retirarse, Nahuel se detuvo en el umbral y habló con tono firme. «Descansa, mañana veremos qué camino tomarás». Isabel, sentada en el borde de la cama, lo observó con mezcla de miedo y gratitud. No entendía a ese hombre. ¿Era su carcelero, su salvador o algo distinto? Pero lo que sí comprendía era que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba completamente sola. Esa misma noche, en otro rincón de Santa Rosalía, señor Méndez descargaba su furia contra la mesa de una cantina. El eco del acuerdo en la plaza lo perseguía como una humillación insoportable. «Un apache me arrebató lo que era mío», gruñía con voz alcoholizada. «Un maldito apache». Los hombres a su alrededor lo escuchaban con cautela. Algunos lo animaban, otros lo evitaban. Pero Méndez, cegado por el rencor, ya planeaba su revancha. «Hablaré con el capitán Herrera», anunció. «Diré que ese salvaje raptó a la señorita Duarte. No tardarán en ir tras ellos». La mentira, sembrada en la rabia, comenzaba a tomar forma como la próxima amenaza que se interpondría en el camino de Isabel y Nahuel. Mientras tanto, en la posada, Isabel apenas conciliaba el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, revivía el bastón alzado de su padre y los murmullos de la multitud. Sin embargo, también recordaba la voz de Nahuel, resonando como escudo entre ella y la humillación. Miró por la pequeña ventana. El desierto se extendía inmenso, salpicado de sombras plateadas bajo la luz de la luna. Un pensamiento la golpeó con fuerza. Ya no tenía un hogar al que volver. Su padre la había vendido. Los vecinos del pueblo la verían siempre como una vergüenza. Y frente a ella, el único camino posible era hacia lo desconocido, junto a aquel apache que le ofrecía una extraña forma de libertad. Una mezcla de miedo y esperanza la mantuvo despierta hasta el amanecer. Al despuntar el día, el canto de un gallo rompió el silencio. Isabel descendió al patio y encontró a Nahuel sentado, con 2 tazas de café humeante frente a él. Al verla, empujó una hacia ella. «¿Dormiste bien?», preguntó. Isabel sostuvo la taza caliente entre sus manos y respondió con honestidad. «Mejor que en años». Nahuel la observó con atención. En los ojos de Isabel ya no había solo temor, sino un destello de determinación. «He pensado durante la noche», dijo él. «Tienes 2 opciones. Puedo llevarte a una ciudad grande, donde podrías buscar trabajo, o puedes venir conmigo a la Sierra Madre. Mi pueblo te juzgará, pero si demuestras valor,
podrías quedarte entre nosotros. Isabel lo escuchó en silencio. El nombre de la Sierra Madre evocaba montañas indomables, relatos de ataques y sangre. Todo en ella decía que debía negarse. Y sin embargo, una chispa distinta encendía su pecho. La idea de empezar de nuevo, lejos de las cadenas de su padre. Levantó la mirada. ¿Y si tu pueblo no me acepta? Entonces encontraremos otro camino, respondió Nahuel con calma. Pero no te abandonaré, eso te lo prometo. Isabel bajó los ojos hacia el café, con el corazón latiendo con fuerza. Por primera vez en su vida, alguien le prometía compañía sin condiciones. El destino estaba marcado. La próxima decisión la llevaría a enfrentarse no solo con los prejuicios de un pueblo entero, sino con sus propios miedos. La brisa del amanecer sopló sobre la posada, arrastrando consigo rumores que aún no habían llegado a sus oídos. Soldados mexicanos ya se preparaban para marchar, convencidos de que una joven había sido secuestrada por un apache. Nahuel lo sabía en el fondo. El camino hacia la Sierra Madre no sería un simple viaje, sino el inicio de una guerra silenciosa. Isabel, sin saberlo, estaba a punto de elegir entre la seguridad incierta de la ciudad o el abismo de lo desconocido junto a él, y en esa elección se decidiría el rumbo de sus vidas. El sol del desierto comenzaba a elevarse cuando Nahuel e Isabel dejaron atrás la posada de doña Matilde. El aire aún era fresco, pero ya se sentía la promesa del calor abrasador que caería sobre ellos en unas horas. Nahuel caminaba en silencio, con paso firme, guiando a Isabel por un sendero apenas marcado entre matorrales secos y piedras rojizas. Cada tanto miraba hacia atrás para asegurarse de que ella lo seguía, aunque sin decir palabra. Isabel, todavía con la mente revuelta, observaba el paisaje infinito. El horizonte parecía derretirse en ondas de calor, aunque la mañana apenas comenzaba. En su corazón latía una mezcla de miedo y curiosidad. Nunca había salido tan lejos de su pueblo, y ahora cada paso la alejaba más de lo poco que conocía. La primera parada fue bajo un mezquite solitario. Nahuel se agachó y apartó unas ramas, mostrando un pequeño agujero en el suelo. Con paciencia, extrajo un recipiente de barro medio enterrado, lleno de agua clara. Isabel lo miró asombrada. «El desierto tiene secretos», explicó él con calma. «Hay que saber dónde buscar». Le tendió el cuenco. Isabel bebió con avidez, sintiendo cómo el líquido fresco recorría su garganta reseca. «¿Cuántos más de estos escondites tienes?», preguntó ella, secándose los labios. «Suficientes para llegar a la sierra», respondió Nahuel. «Aprenderás a encontrarlos tú también». Isabel lo miró con incredulidad. Ella aprendiendo las artes de un apache. Pero la firmeza en su voz no admitía dudas. Hablaba en serio. Al mediodía, el sol caía implacable. El calor era tan fuerte que el aire vibraba como un espejismo. Nahuel condujo a Isabel hasta una formación de rocas y les dio refugio en la sombra. Allí compartieron unas tiras de carne seca y tortillas que doña Matilde les había dado. Durante un rato, el silencio reinó. Isabel jugaba con las hebras de su vestido desgarrado, sin atreverse a preguntar lo que rondaba en su mente. Finalmente, reunió valor. «¿Qué pasará conmigo en tu pueblo?». Nahuel, sentado con las piernas cruzadas, levantó la vista lentamente. Sus ojos oscuros parecían pesar cada palabra. «Serás juzgada. Algunos te rechazarán solo por ser mexicana. Otros verán en ti una amenaza». Isabel bajó la mirada, sintiendo el nudo en el estómago. «Entonces, ¿por qué me llevas? ¿No sería más fácil dejarme en cualquier ciudad?». Nahuel suspiró, como si cargara un peso antiguo. «Podría hacerlo, sí, pero tu padre te buscará, y Méndez también. Entre los míos, al menos tendrás una oportunidad de elegir tu destino». Las palabras resonaron dentro de ella. Elegir. Era algo que nunca había podido hacer. Desde la muerte de su madre, su vida había sido una cadena de órdenes, de matrimonios arreglados, de silencios forzados.
La tarde los sorprendió con una tormenta de arena que se levantó en el horizonte como una muralla. Nahuel reaccionó de inmediato. «¡Cubre tu rostro!», ordenó, dándole un trozo de tela. El viento los envolvió con rugidos. La arena azotaba como cuchillas contra la piel. Isabel, aterrada, apenas podía ver a unos pasos de distancia. Sintió la mano de Nahuel sujetarla con firmeza, guiándola entre la oscuridad polvorienta hasta un hueco en las rocas donde pudieron refugiarse. Allí permanecieron juntos, encogidos en el reducido espacio, mientras la tormenta aullaba afuera. Isabel temblaba, no solo de miedo, sino también por la cercanía de aquel hombre, cuya fuerza parecía inquebrantable. Nahuel la cubrió con su manta de cuero, protegiéndola. «El desierto siempre pone a prueba a los que se atreven a cruzarlo», murmuró él, casi para sí mismo. «Sobrevive quien aprende a respetarlo». Isabel lo miró en silencio. En medio del caos, él permanecía sereno, como si la tormenta no pudiera quebrarlo. Y por primera vez sintió un extraño alivio en su presencia. La tormenta cesó al anochecer. El cielo se despejó, revelando un manto de estrellas más luminosas de lo que Isabel había visto jamás. El silencio después del viento era tan profundo que parecía sagrado. Nahuel encendió un pequeño fuego con ramas secas y le entregó a Isabel un pedazo de carne asada. Ella lo aceptó, todavía con las manos temblorosas. «Hoy pensé que moriría», confesó de pronto, con voz baja. «No morirás mientras camines conmigo», respondió Nahuel con firmeza, sin apartar la vista del fuego. El calor de esas palabras atravesó el miedo de Isabel. Una promesa sencilla, pero cargada de fuerza. Mientras tanto, a kilómetros de allí, en Santa Rosalía, la mentira de Méndez comenzaba a extenderse. El capitán Herrera, informado de que una joven había sido raptada por un apache, reunió a un destacamento de soldados. La orden era clara: capturar al salvaje y rescatar a la señorita Duarte. Herrera, sin embargo, no era un hombre ingenuo. Había luchado contra apaches durante años y sabía que no eran simples bestias. Al escuchar a Méndez, detectó la exageración en su voz, pero la presión del pueblo y del propio don Esteban lo obligaban a actuar. Preparó caballos y armas, convencido de que pronto alcanzaría a los fugitivos. En el campamento improvisado, Isabel intentaba conciliar el sueño. Se recostó sobre una manta en el suelo, mirando las estrellas que titilaban como faroles lejanos. A su lado, escuchaba la respiración tranquila de Nahuel. El recuerdo de la plaza aún dolía como una herida abierta, pero junto al fuego había algo distinto, una chispa de esperanza. Nahuel, con los ojos cerrados, permanecía alerta. Su instinto le decía que no estaban solos en esa travesía. Soldados, comerciantes o cazadores de recompensas. Pronto alguien aparecería en el horizonte. Pero en su pecho, junto al temor, latía una convicción inesperada. Había hecho bien en salvar a esa muchacha. No era solo un impulso, era una decisión que cambiaría su destino. El amanecer pintó el cielo de tonos rojos y dorados. Isabel se levantó cansada pero con la determinación de seguir caminando. Nahuel le mostró cómo orientarse por las estrellas y las montañas lejanas. «El desierto es duro», dijo él mientras recogía sus cosas, «pero también enseña a quienes escuchan». Isabel lo observó y respondió con voz más firme que el día anterior. «Entonces enséñame. No quiero ser solo un peso para ti». Nahuel la miró sorprendido, pero un leve brillo de aprobación cruzó sus ojos. Así, con pasos firmes, reanudaron el viaje hacia la Sierra Madre. Detrás de ellos quedaban las huellas borradas por la tormenta. Delante, las montañas aguardaban con sus secretos y desafíos. Y en algún punto intermedio, los soldados de Herrera ya cabalgaban siguiendo sus rastros, creyendo que iban en busca de un rescate, sin imaginar que se adentraban en una historia que pondría en juego más que la vida de 2 personas. El sol apenas se levantaba cuando Nahuel e Isabel retomaron el camino.
El aire aún fresco del amanecer contrastaba con el ardor que pronto dominaría el desierto. Nahuel avanzaba en silencio, guiando a su caballo cargado con mantas y provisiones. Isabel lo seguía con pasos cansados, pero cada vez más firmes. Sus pies, acostumbrados a los suelos empedrados del pueblo, ahora aprendían la dureza de la tierra agreste. El silencio de la travesía se quebró cuando Nahuel se detuvo al borde de un cañón. Señaló hacia el horizonte, donde la Sierra Madre se dibujaba como un gigante azul y gris en la distancia. «Allí está mi hogar», dijo con voz grave. «Pero antes de llegar, debes decidir si deseas acompañarme o si prefieres tomar otro rumbo». Isabel lo miró con desconcierto. «¿Otro rumbo?». Nahuel asintió. «Podría llevarte a Hermosillo o incluso más al sur. En la ciudad podrías desaparecer, empezar una vida lejos de tu padre y de Méndez. Pero si eliges venir conmigo, deberás enfrentarte no solo al desierto, sino también a mi gente. Ellos no confían en los mexicanos». Las palabras golpearon a Isabel con fuerza. Una ciudad significaba libertad inmediata, pero también soledad. Conocía bien la crueldad de la mirada ajena. Sería señalada como la mujer vendida y arrastraría la humillación allá donde fuera. En cambio, con Nahuel existía el riesgo de rechazo, pero también la posibilidad de un nuevo comienzo, algo que nunca había tenido. «¿Qué harías tú en mi lugar?», preguntó ella en voz baja. Nahuel la observó en silencio. En sus ojos se reflejaba la dureza del guerrero, pero también la memoria de su propia pérdida. «Yo elegiría el camino más difícil», respondió, «porque es el único que enseña quién eres en realidad». Ese día avanzaron bajo un sol implacable. Nahuel mostraba a Isabel cómo cubrirse la cabeza con un lienzo para evitar la insolación, cómo caminar en zigzag para ahorrar energía y cómo identificar huellas de animales. Ella lo seguía con atención, aprendiendo en cada paso. Al mediodía, se toparon con un pequeño arroyo escondido entre piedras. Isabel, agotada, cayó de rodillas y bebió con avidez. Nahuel, mientras tanto, examinaba el suelo con preocupación. Las huellas eran frescas. Caballos herrados habían pasado por allí hacía menos de un día. «Soldados», murmuró. Isabel sintió un estremecimiento. «¿Nos siguen?». «Sí, alguien los guió hasta nuestras huellas». El nombre de Méndez cruzó como un relámpago por la mente de Isabel. La certeza de que aquel hombre no se rendiría nunca la llenó de temor. Al caer la tarde, encontraron refugio en una cueva pequeña, oculta entre formaciones rocosas. Encendieron un fuego mínimo, apenas una brasa, para no delatar su posición. Mientras compartían un pedazo de carne seca, Isabel rompió el silencio. «Mi madre solía decir que un hogar no es una casa, sino el lugar donde uno deja de tener miedo». Hizo una pausa y bajó la mirada. «Nunca tuve eso con mi padre». Nahuel escuchó en silencio, sin interrumpirla. Isabel, sintiendo que las palabras fluían por primera vez sin cadenas, continuó. «Siempre fui una carga para él, y cuando mi madre murió, todo empeoró. No importaba cuánto me esforzara, nunca era suficiente». La voz de Isabel se quebró. Nahuel, después de un largo instante, dijo en un murmullo: «Los hombres que deberían proteger a sus hijas, y no lo hacen, no merecen llamarse padres». Ella lo miró sorprendida. En la dureza de aquel guerrero había una compasión que desarmaba sus miedos. Esa misma noche, lejos de allí, en el campamento de soldados, el capitán Herrera se reunía con sus hombres alrededor de una fogata. El teniente informó: «Las huellas se dirigen al norte, hacia la Sierra Madre. No hay duda, el apache lleva consigo a la muchacha». Herrera asintió, pero frunció el ceño. «Algo no encaja. Si realmente la hubiera raptado, ¿por qué no esconderse en territorio apache desde el principio?». El murmullo de los soldados creció. Algunos pedían una marcha inmediata, otros temían la emboscada.
Herrera sabía que Méndez exageraba, pero la presión del pueblo lo obligaba a cumplir. Al amanecer, partiremos tras ellos, ordenó finalmente. En la cueva, Isabel apenas conciliaba el sueño. Las brasas lanzaban destellos que iluminaban el perfil de Nahuel, sentado con el cuchillo en la mano, vigilando la entrada. Su figura parecía hecha de piedra, inmóvil, pero sus ojos permanecían abiertos, atentos al menor sonido. ¿No duermes nunca?, preguntó Isabel en un susurro. Nahuel volteó lentamente hacia ella. El desierto no perdona a los que bajan la guardia. Isabel lo observó un instante más hasta que el cansancio la venció. Antes de dormir, alcanzó a pensar que, a pesar de todo, junto a él se sentía más protegida que en la casa de su padre. Al amanecer, salieron de la cueva y continuaron hacia el norte. El terreno comenzaba a cambiar. Menos arena, más rocas y arbustos. La silueta de la Sierra Madre crecía en el horizonte, majestuosa y desafiante. Isabel, aunque agotada, sentía dentro de sí una nueva fuerza. En lo alto de una colina, Nahuel se detuvo. Señaló hacia las montañas y dijo con voz firme: «Allí empieza tu verdadera prueba. La ciudad aún está a tu alcance si cambias de idea, pero si das un paso más, ya no habrá vuelta atrás». Isabel lo miró largo rato. En su mente, el eco de la voz de su madre resonaba. Un hogar es donde dejas de tener miedo. Tomó aire profundamente y respondió con firmeza: «Entonces quiero seguir contigo». Nahuel inclinó la cabeza en señal de respeto. «Has elegido el camino más duro, pero no estarás sola». Y juntos descendieron hacia el valle, mientras las sombras de los soldados se acercaban por el sur, invisibles para ellos. El amanecer tiñó el cielo con tonos anaranjados cuando Nahuel e Isabel emprendieron el ascenso hacia la Sierra Madre. El aire era más fresco que en el desierto abierto, pero el camino se volvía cada vez más empinado y traicionero. Isabel sentía el cansancio en cada músculo, aunque no se quejaba. Sabía que esa era la primera prueba de muchas. Nahuel, sin decirlo, observaba con atención cada paso de la joven, evaluando en silencio su resistencia. El silencio entre ellos se quebró cuando un águila sobrevoló a gran altura, lanzando un grito agudo. Nahuel levantó la vista y asintió como si recibiera una señal. «El desierto está lleno de mensajes. Ese águila dice que no estamos solos». Isabel lo miró con cierta inquietud. «¿Te refieres a los soldados?» Nahuel no respondió de inmediato, pero sus ojos se clavaron en el horizonte con una tensión evidente. «Ellos o Méndez. Alguien nos sigue». El calor del día los alcanzó con fuerza a media mañana. Nahuel enseñó a Isabel a buscar sombra bajo las piedras grandes y a humedecer un paño para evitar la insolación. La muchacha lo escuchaba con atención, aprendiendo cada detalle. Mientras descansaban, él le mostró cómo usar un cuchillo para cortar el cactus y obtener agua de sus fibras. Isabel, con las manos temblorosas, imitó sus movimientos. «No lo estás haciendo mal», comentó Nahuel al verla beber el líquido amargo. Un leve orgullo iluminó el rostro de Isabel. Por primera vez, sentía que no era solo una carga, sino que podía valerse por sí misma. Al caer la tarde, la fatiga se hizo insoportable. El terreno pedregoso desgarraba las sandalias de Isabel y sus pies estaban cubiertos de ampollas. Nahuel se detuvo al verla tambalear. «Descansa», ordenó. «No», replicó ella con voz ronca. «Si descanso ahora, no me levantaré». Nahuel se le acercó, colocándole una mano firme en el hombro. «La fuerza no está en seguir caminando sin pausa. La fuerza está en saber cuándo detenerse para sobrevivir». Isabel lo miró a los ojos. En ellos se encontró una verdad que nunca había escuchado de su padre. La fuerza podía convivir con el cuidado. Finalmente, se dejó caer sobre una roca y aceptó el trozo de carne seca que él le tendía. Mientras tanto, los soldados bajo el mando del capitán Herrera avanzaban por el desierto siguiendo las huellas que el viento no había borrado del todo.
Herrera, con el ceño fruncido, analizaba cada detalle. Sabía que el apache no huía sin rumbo. Había un destino claro: la Sierra Madre. «Ese hombre no es un secuestrador común», dijo a su teniente. «Camina con propósito». El teniente lo miró confundido. «¿Sugiere que la mujer lo acompaña por voluntad propia?» Herrera no respondió, pero en su interior comenzaba a dudar de la versión de Méndez. En el campamento improvisado de esa noche, Isabel contemplaba el fuego con los ojos pesados de cansancio. El silencio del desierto la envolvía, interrumpido solo por el canto lejano de los coyotes. Nahuel estaba sentado frente a ella, afilando su cuchillo bajo la luz de la luna. «Cuando era niña», dijo Isabel de repente, «solía soñar con huir. Pensaba que algún día caminaría lejos, hacia un lugar donde nadie pudiera decirme qué debía hacer. Pero nunca creí que ese lugar sería la Sierra Madre, ni que estaría aquí contigo». Nahuel levantó la mirada, sorprendido por la confesión. «Los sueños siempre son más sabios que nosotros», respondió con seriedad. «Te mostraron tu destino antes de que lo imaginaras». Isabel sonrió levemente, aunque el cansancio la vencía. Antes de cerrar los ojos, alcanzó a susurrar: «Gracias por no abandonarme». Nahuel no respondió, pero en su interior sintió algo que hacía tiempo había olvidado: la sensación de no estar completamente solo. El día siguiente trajo consigo una nueva prueba. El agua escaseaba y la sed quemaba las gargantas. Nahuel decidió desviar el camino hacia un oasis escondido entre dunas. Sin embargo, al llegar, descubrieron que el lugar había sido saqueado recientemente. Las huellas de caballos eran claras. «Son ellos», dijo con rabia contenida. «Los soldados». Isabel apretó los labios. Por un instante, el miedo casi la dominó, pero recordó las palabras de Nahuel: «La fuerza está en sobrevivir». Con determinación, llenó su cántaro con lo poco que quedaba y se preparó para seguir. Aquella noche, el fuego ardía débil. Isabel, con la voz apenas audible, preguntó: «¿Qué pasará si los soldados nos alcanzan?» Nahuel clavó los ojos en las llamas antes de responder: «Pelearé, y tú correrás hacia las montañas». «¿Y si no quiero correr?», replicó ella con una valentía inesperada. Nahuel la miró largo rato. En su pecho, la dureza del guerrero se enfrentaba con la semilla de respeto y admiración que crecía hacia esa joven que, día tras día, se transformaba ante sus ojos. Finalmente dijo: «Entonces lucharemos juntos». Lejos de allí, en Santa Rosalía, Méndez celebraba con vino su victoria anticipada. Convencido de que los soldados traerían de regreso a Isabel, planeaba forzar su matrimonio y doblegarla bajo su dominio. No imaginaba que en el desierto, cada día que pasaba, Isabel se alejaba más de su control y se acercaba a descubrir su verdadera fuerza. Cuando la tercera noche cayó sobre el desierto, Isabel y Nahuel alcanzaron un mirador natural desde donde las montañas se alzaban imponentes, bañadas por la luz plateada de la luna. El aire frío de la sierra acariciaba sus rostros. Isabel, exhausta pero firme, comprendió que había superado algo más que un camino físico. Había cruzado la frontera del miedo. Nahuel la observó en silencio. En su interior, supo que la joven estaba lista para lo que vendría: enfrentarse no solo al rechazo de los suyos, sino también a la sombra de los perseguidores que se acercaban cada vez más. El amanecer los sorprendió en lo alto de una colina pedregosa, desde donde se divisaban los primeros poblados de la Sierra Madre. El aire era más frío, impregnado del olor a pino y tierra húmeda. Isabel respiró profundamente. Después de días en el desierto, aquel paisaje verde y montañoso parecía un milagro. Sin embargo, en su pecho no había solo alivio, también un temor creciente. Nahuel avanzaba con paso firme. Conocía bien esos senderos. Cada roca y cada árbol eran parte de su memoria. Isabel, en cambio,
Sentía que se adentraba en un mundo extraño, donde cada sombra podía significar un juicio. «Estamos cerca de mi gente», dijo Nahuel, deteniéndose un momento. «Prepárate, no todos estarán contentos de verte conmigo». Isabel tragó saliva y asintió. El primer encuentro llegó al mediodía. Mientras avanzaban por un sendero estrecho, 3 jinetes apaches aparecieron desde la espesura, cerrándoles el paso. Sus caballos relinchaban, y los hombres armados con lanzas y arcos observaban con hostilidad a Isabel. «¡Nahuel!», exclamó uno de ellos, un joven de mirada ardiente llamado Agyoka. «¿Qué haces trayendo a una mexicana hasta aquí?». Nahuel alzó la mano en señal de calma. «Ella viene bajo mi protección». Los hombres intercambiaron miradas incrédulas. Agyoka escupió al suelo y replicó con desprecio. «¿Protección o debilidad? No olvides que los suyos han derramado nuestra sangre». Isabel bajó la vista, sintiendo el peso de aquellas palabras como cuchillas en la piel. Nahuel sostuvo la mirada de sus compañeros con firmeza. «Yo decido a quién protejo. Si tienen dudas, que el Consejo de Ancianos lo juzgue». Los jinetes, aunque no convencidos, cedieron el paso. Agyoka lanzó una última mirada de odio a Isabel antes de marcharse. Al llegar al poblado, Isabel sintió cómo decenas de ojos se clavaban en ella. Mujeres interrumpieron sus labores, niños dejaron de jugar, y los ancianos la siguieron con miradas desconfiadas. Murmullos en lengua apache llenaban el aire, mezclados con palabras que Isabel no entendía, pero cuyo tono dejaba clara la hostilidad. Una mujer de rostro severo, Teyacapán, se acercó con los brazos cruzados. «¿Qué significa esto, Nahuel?», preguntó en castellano rudimentario. «¿Traes al enemigo bajo tu techo?». Nahuel se irguió. «Traigo a alguien que merece vivir sin cadenas». La mujer lo miró fijamente y luego se volvió hacia Isabel. Sus ojos oscuros no mostraban compasión, solo un juicio frío. «Aquí no hay lugar para los débiles». Isabel apretó los labios. Quiso responder, pero el miedo le ató la lengua. Esa noche, en el círculo de fuego, el Consejo de Ancianos se reunió. Nahuel explicó lo ocurrido en Santa Rosalía, cómo había comprado a Isabel para evitar su humillación y cómo había decidido traerla consigo. Algunos ancianos escuchaban con atención, otros negaban con la cabeza. El más anciano de todos, Tata Yuma, habló al final con voz cansada pero firme. «Nuestro pueblo ha sufrido demasiado. ¿Por qué deberíamos aceptar a una hija de quienes nos han arrebatado tierras y vidas?». Nahuel se inclinó hacia adelante. «Porque no todos son nuestros enemigos, porque ella no eligió nacer entre los que nos odian, y porque dejarla morir en manos de su propio padre la haría otra víctima de la injusticia». Los murmullos crecieron entre los presentes. Algunos veían nobleza en las palabras de Nahuel, otros temían que aquella decisión trajera desgracia. Finalmente, Tata Yuma concluyó. «Se quedará unos días. El pueblo la observará. Si demuestra valor, podrá ganarse un lugar. Si no, deberá marcharse». Isabel pasó la primera noche en una choza apartada, con apenas una manta y una hoguera pequeña. Escuchaba los ruidos del poblado, risas, cantos lejanos, ladridos de perros. Pero lo que más sentía era el silencio alrededor de su cabaña, un silencio pesado, como si estuviera marcada. Nahuel la visitó antes de dormir. «No será fácil», advirtió. «Te mirarán como enemiga, pero si resistes, poco a poco entenderán». Isabel lo miró con ojos cansados. «No quiero ser una carga para ti». Nahuel negó con la cabeza. «No lo eres, pero ahora debes demostrarlo tú misma». Al amanecer, Isabel fue llamada por Teyacapán y otras mujeres. La llevaron al río, donde debían lavar ropa y acarrear agua. Isabel, torpe al principio, se esforzaba por no quedar atrás. Las mujeres murmuraban entre ellas, riéndose a escondidas de sus manos delicadas y de la forma en que se le resbalaba el cántaro. Cuando Isabel tropezó y casi cayó al agua, Teyacapán la sujetó del brazo, pero en lugar de ayudarla,
murmuró con desdén. Si no aprendes, no durarás aquí. Isabel apretó los dientes. El agua fría le calaba hasta los huesos, pero en su interior comenzó a arder una determinación desconocida. No permitiría que la quebraran. Mientras tanto, en las afueras de la Sierra Madre, el capitán Herrera y sus soldados acampaban. Habían perdido rastro durante la tormenta de arena, pero un guía local los condujo hacia los senderos que llevaban al corazón de la sierra. Herrera, aunque dudaba de la versión de Méndez, no podía retroceder sin pruebas. «Si la muchacha está con el Apache por voluntad propia», dijo a su teniente, «debemos averiguarlo antes de que corra más sangre». Esa noche, Isabel contemplaba el fuego frente a su choza. Recordaba las burlas de las mujeres, las miradas de odio, el cansancio que le partía el cuerpo. Y sin embargo, en su pecho había algo nuevo, una chispa de orgullo por haber soportado todo, sin rendirse. Nahuel se sentó a su lado en silencio. Tras un largo rato, le preguntó, «¿Aún quieres quedarte?» Isabel levantó la vista hacia las montañas que se alzaban contra el cielo estrellado. «Sí, si debo probarme, lo haré». Nahuel asintió con un destello de respeto en sus ojos. En ese momento, comprendió que aquella joven, a pesar de las heridas del pasado, estaba empezando a forjarse como alguien más fuerte de lo que él mismo había imaginado. El sol de la sierra brillaba con fuerza cuando Isabel salió de su choza, todavía con el cansancio de la jornada anterior en el cuerpo. Las mujeres del poblado ya estaban despiertas, moliendo maíz, cuidando a los niños o preparando tejidos. Todas la observaron con recelo, y algunos murmullos en lengua apache acompañaron su paso. Isabel apretó los labios y mantuvo la mirada al frente. Sabía que cada gesto suyo sería juzgado. Esa mañana, Teyacapán la condujo al río nuevamente. La tarea parecía simple, llenar cántaros de agua y cargarlos hasta el poblado, pero el sendero era empinado y resbaladizo, y cada cántaro lleno pesaba más de lo que Isabel creía poder soportar. El sudor le corría por la frente, sus brazos temblaban y las risas de algunas mujeres perforaban el aire. «¿Ves?», dijo una de ellas en voz baja. «No durará». Isabel apretó los dientes, recordando las palabras de Nahuel. «No será fácil. Te mirarán como enemiga, pero si resistes, poco a poco entenderán». Con esfuerzo renovado, levantó el cántaro y siguió caminando. Al llegar al poblado, casi sin aliento, lo colocó junto a los demás, sin derramar una sola gota. Las mujeres dejaron de reír por un instante. Teyacapán, sin mostrar emoción, solo asintió. Era un gesto pequeño, pero para Isabel significó una chispa de reconocimiento. Esa tarde, Nahuel la llevó con los jóvenes cazadores para que aprendiera a rastrear. Agyoca, el mismo que había mostrado hostilidad desde su llegada, estaba entre ellos. Cuando vio a Isabel, resopló con desprecio. «¿Ahora enseñaremos a una extranjera lo que pertenece a los nuestros?», dijo, cruzando los brazos. Nahuel lo miró fijamente. «Ella debe aprender a sobrevivir. No te pedí tu aprobación». Agyoca bufó, pero aceptó a regañadientes. Durante horas caminaron por el bosque, buscando huellas de venados y liebres. Isabel observaba atenta mientras Nahuel le mostraba cómo distinguir rastros en la tierra, cómo identificar ramas rotas o heces frescas. Sus manos se ensuciaban de barro, sus pies tropezaban con raíces, pero cada error era una lección. En un momento, Nahuel la dejó sola para seguir un rastro. Isabel, temblando de nervios, se inclinó sobre el suelo e intentó seguir las huellas por su cuenta. Después de varios minutos, logró encontrar al grupo en una arboleda cercana. Cuando llegó, exhausta pero sonriente, Agyoca la observó sorprendido. No dijo nada, pero en sus ojos había menos desprecio que antes. Al caer la noche, el poblado se reunió en el círculo de fuego. El humo del sahumerio llenaba el aire con un aroma intenso. Los ancianos comenzaron a cantar en su lengua ancestral, mientras los tambores marcaban un ritmo profundo.
Isabel, sentada al lado de Nahuel, sentía cómo el sonido le atravesaba el cuerpo. De pronto, una anciana llamada Joca, conocida por su sabiduría, se acercó a Isabel. Le ofreció un cuenco con bebida de agave fermentado y le pidió que participara en el rito. Isabel dudó, temiendo cometer un error. Nahuel le dio un leve asentimiento, y ella bebió un sorbo, cerrando los ojos para soportar el sabor fuerte. La comunidad la observaba en silencio. Al devolver el cuenco con respeto, algunos rostros endurecidos parecieron suavizarse. No era aceptación plena, pero era el inicio de un puente. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a aceptar su presencia. Más tarde esa noche, cuando Isabel regresaba a su choza, escuchó voces en la oscuridad. Agioca hablaba con otros jóvenes. Ella es un riesgo. Los soldados ya deben estar buscándola. Si la mantenemos aquí, atraerá la muerte sobre nosotros. Isabel se detuvo, el corazón latiendo con fuerza. No quiso escuchar más y corrió hasta su choza, donde se encerró, temblando. La amenaza era real. Aunque algunos empezaban a mirarla con respeto, otros deseaban verla lejos. Mientras tanto, en el campamento militar, el capitán Herrera avanzaba con sus hombres por los senderos de la sierra. Habían perdido tiempo en el desierto, pero ahora contaban con guías locales que conocían las rutas hacia las aldeas apaches. Herrera, aunque en apariencia obedecía las órdenes de don Esteban y de Méndez, no podía borrar de su mente una duda. ¿Y si la joven estaba allí por voluntad propia? Pronto lo sabremos, murmuró, observando las montañas iluminadas por la luna. Los días siguientes fueron una prueba constante. Isabel se unía a las mujeres para moler maíz, aprendió a encender fuego con piedras, e incluso a preparar medicina con hierbas bajo la guía de Jocá. Cada tarea era agotadora, pero en cada una dejaba ver su esfuerzo. Un atardecer, mientras ayudaba a una anciana enferma a llevar agua, varios niños corrieron hacia ella riendo. Uno de ellos le entregó una flor silvestre. Isabel la tomó con una sonrisa y sintió como algo cálido crecía en su corazón. Era la primera muestra de cariño sincero desde su llegada. Nahuel, que la observaba a lo lejos, percibió ese momento como una señal. Isabel estaba encontrando un lugar, aunque pequeño, entre los suyos. Pero la paz era frágil. Una mañana, un explorador del poblado regresó con noticias alarmantes. Soldados habían sido vistos cerca del valle, siguiendo las rutas de la sierra. El consejo se reunió de inmediato. «¡Debemos prepararnos!», dijo Ayoca con furia. «Ellos vienen por ella». Los murmullos crecieron. Algunos exigían entregarla para evitar la guerra. Otros, liderados por Nahuel, insistían en que el honor del pueblo estaba en protegerla. Isabel, escuchando desde un rincón, sintió cómo la angustia la ahogaba. Había luchado por ganarse un lugar, pero ahora comprendía que su presencia podía traer destrucción. Esa noche, mientras las llamas del fuego iluminaban su rostro cansado, Isabel tomó una decisión. Buscó a Nahuel y le dijo con voz firme: «No dejaré que tu gente sufra por mí. Si debo marcharme para que estén a salvo, lo haré». Nahuel la miró en silencio. Había en sus ojos una mezcla de admiración y dolor. «No. Si te vas sola, los soldados te atraparán. Y si te entregamos, nunca conocerás libertad. La única salida es luchar juntos». Isabel bajó la mirada, pero en su interior algo se fortalecía. Ya no era la muchacha humillada de Santa Rosalía. Era una mujer que empezaba a elegir su destino, aunque ese destino estuviera marcado por el peligro. La madrugada se alzó silenciosa sobre la Sierra Madre, pero en el aire flotaba una tensión que se podía palpar. Nahuel había pasado la noche en vela, vigilando el horizonte. Al primer rayo de sol, un explorador llegó jadeando al poblado. Los soldados habían cruzado el valle y se dirigían hacia ellos. El consejo se reunió de inmediato en el círculo de fuego. Los rostros eran graves, las voces cargadas de urgencia. «No podemos enfrentarlos en campo abierto», advirtió Tata Yuma.
Somos menos, y sus armas de fuego nos superan. Agioca golpeó el suelo con el puño. Entonces entreguémosla. Esa mujer trajo la desgracia. Isabel, que había escuchado desde fuera, entró en medio del círculo con la frente erguida. Si mi partida salva a su pueblo, me iré. No quiero que nadie muera por mi culpa. Un murmullo recorrió a los presentes. Nahuel se levantó de inmediato. No, ella no es moneda de cambio. Si los soldados vienen, es porque nos temen. Y si cedemos ahora, nunca volveremos a ser libres. Las palabras del guerrero resonaron en los corazones de algunos, pero no en todos. La división era evidente. Unos pedían resistencia, otros sacrificio. Esa tarde, el poblado se preparó. Las mujeres escondieron a los niños en cuevas cercanas, los cazadores afilaron flechas y lanzas, y Nahuel revisó cada punto estratégico desde el cual podrían emboscar. Isabel, aunque las manos le temblaban, ayudó a repartir agua y alimentos. No quería ser una carga, sino parte de la defensa. En un momento, Teyacapán se le acercó. Sus ojos, que siempre habían sido duros, mostraban una chispa de respeto. Hoy veremos de qué estás hecha. Si resistes junto a nosotros, quizás un día te llamemos hermana. Isabel asintió con un nudo en la garganta. El capitán Herrera, al frente de los soldados, avanzaba lentamente por el sendero de la montaña. Había ordenado silencio absoluto. No quería un enfrentamiento innecesario, pero sabía que lo más probable era que los apaches resistieran. Su teniente cabalgaba a su lado. Capitán, si atacamos ahora, los aplastaremos antes de que pidan refuerzos. Herrera lo miró con severidad. No quiero una masacre, quiero la verdad, y si la joven está con ellos por voluntad propia, que se diga claramente. El teniente frunció el ceño, pero obedeció. Al caer la tarde, el sonido de cascos y tambores metálicos anunció la llegada del ejército. Los apaches estaban ocultos entre las rocas, tensos, con los arcos listos. Nahuel, agazapado junto a Isabel, le susurró: «Cuando empiece el combate, quédate detrás de mí». Pero antes de que la primera flecha volara, Herrera alzó la mano y gritó: «¡Alto!». El silencio cayó sobre el valle. El capitán desmontó de su caballo y avanzó solo, desarmado, hasta quedar frente al poblado. Sus soldados se mantuvieron en formación, pero expectantes. «Vengo a hablar», dijo en voz clara. «No quiero sangre derramada». Los murmullos crecieron entre los apaches. Agioca, furioso, tensó su arco. «¡Es una trampa! ¡Acabemos con él!». Nahuel se adelantó y puso una mano en el arco de su compañero. «Escuchémoslo». Herrera fijó su mirada en Isabel, que se encontraba al lado de Nahuel. «Señorita», dijo con firmeza, «¿está aquí contra su voluntad?». El corazón de Isabel golpeaba con fuerza. Todos la observaban, los soldados esperando su liberación, los apaches esperando su traición, y Nahuel confiando en su verdad. Respiró hondo y respondió con voz clara: «Estoy aquí porque lo elegí, porque con ellos encontré lo que mi propia sangre me negó: dignidad». Un murmullo recorrió el ejército. Algunos soldados parecían confundidos, otros molestos. Herrera, sin embargo, asintió lentamente. «Entonces no hay secuestro». Su declaración hizo estallar un clamor en el poblado. Agioca gritó: «¡Mentira! ¡No debemos creerles!». Pero Tatayuma levantó la mano. «El capitán ha hablado con verdad. Ahora la decisión es nuestra: defender este derecho o entregar lo que el destino nos puso en el camino». Méndez, que había acompañado al ejército como testigo, salió de entre los soldados y bramó con furia: «Ella me pertenece. Su padre me prometió su mano». Isabel sintió que la sangre le hervía. Dio un paso adelante y lo miró con desprecio. «Nunca fui tuya. Nunca lo seré. Prefiero morir aquí que vivir bajo tu yugo». La dignidad de sus palabras retumbó como un trueno. Los apaches comenzaron a golpear el suelo con lanzas y pies, apoyando a Isabel. Herrera observaba todo en silencio.
cada vez más convencido de que aquella joven no necesitaba salvación, sino respeto. Sin embargo, la tensión no desapareció. El teniente del capitán, temiendo perder autoridad, ordenó avanzar a los soldados. En segundos, el caos estalló. Flechas surcaron el aire, disparos resonaron en la montaña, y el valle se llenó de gritos. Nahuel cubrió a Isabel, lanzando una lanza contra uno de los hombres que intentaba acercarse. Agyoka, a pesar de su desconfianza, luchó ferozmente a su lado. Las mujeres apaches arrojaban piedras desde las alturas, mientras los guerreros cargaban desde los arbustos. El capitán Herrera intentaba frenar a sus hombres, pero la batalla ya estaba encendida. En medio del combate, Méndez se abalanzó hacia Isabel con un cuchillo en la mano. «Si no eres mía, no serás de nadie». Isabel retrocedió, el corazón desbocado. Pero antes de que el golpe la alcanzara, Nahuel se interpuso. El filo le rozó el brazo, abriendo una herida sangrante. Con un rugido, empujó a Méndez al suelo. El polvo se levantaba, los disparos resonaban, y el destino del poblado pendía de un hilo. El caos envolvía el valle. El estruendo de los disparos se mezclaba con los gritos de guerra de los apaches, el silbido de las flechas y el relincho de los caballos aterrados. El polvo levantado por la batalla cubría el aire como una nube espesa, y en medio de esa confusión, Nahuel luchaba con el brazo ensangrentado, protegiendo a Isabel con cada movimiento. Méndez, en el suelo, se levantó tambaleante con el rostro deformado por la furia. El cuchillo brillaba en su mano mientras gritaba: «¡Nunca escaparás de mí, Isabel!». Isabel retrocedió, sintiendo cómo la desesperación amenazaba con ahogarla. Pero algo había cambiado en ella desde que llegó a la Sierra Madre. Ya no era la joven sumisa de Santa Rosalía. Con determinación, agarró una piedra del suelo y la lanzó contra Méndez. El golpe lo aturdió, dándole tiempo a Nahuel para abalanzarse y derribarlo. El capitán Herrera, en medio de la confusión, trataba de contener a sus soldados. «¡Alto el fuego!», rugía. «¡Deténganse, maldita sea!». Pero el eco de los disparos era más fuerte que sus órdenes. El teniente, con el sable en alto, gritaba incitando a avanzar, empeñado en aplastar a los apaches y reclamar una victoria. Herrera lo enfrentó directamente. «Basta. ¿Quieres convertir esto en una masacre inútil?». «Son salvajes, capitán», replicó el teniente. «Solo entienden la muerte». Un disparo silbó entre ellos. Herrera, con una rapidez inesperada, desarmó a su propio teniente y lo derribó con un golpe. Luego, con voz atronadora, ordenó otra vez: «¡Alto el fuego! ¡Cesad ahora mismo!». Poco a poco, los soldados empezaron a bajar sus armas, confundidos ante la autoridad de su capitán. Mientras tanto, la lucha cuerpo a cuerpo continuaba en un rincón del valle. Nahuel y Méndez rodaban por el suelo en un duelo feroz. Cada golpe, cada empujón, era un choque de voluntades opuestas, la obsesión enfermiza contra la defensa de la dignidad. Isabel, jadeante, miraba sin saber cómo intervenir. Méndez, con un rugido, intentó clavar el cuchillo en el pecho de Nahuel. Este, con todas sus fuerzas, logró desviar el filo, y en un movimiento desesperado, hundió la hoja de piedra que llevaba en el cinto en el costado de su enemigo. Méndez soltó un alarido, cayó de rodillas y lo miró con ojos desorbitados. «Ella, siempre, debió ser mía», y se desplomó sobre la tierra, sin vida. El silencio que siguió a la caída de Méndez fue interrumpido por los gritos de victoria de los apaches que aún resistían. Isabel, temblando, corrió hacia Nahuel y le sostuvo el brazo herido. «Estás sangrando mucho», dijo con voz quebrada. Nahuel sonrió débilmente. «He sufrido peores heridas. Estoy vivo porque estabas a mi lado». El capitán Herrera avanzó entre los combatientes, levantando ambas manos en señal de paz. «¡Basta!», gritó. «La batalla terminó». Los apaches, jadeantes y cubiertos de polvo, lo miraban con desconfianza.
Herrera se acercó al círculo de ancianos y se inclinó ante Tata Yuma. No he venido a destruirlos, solo quería saber la verdad, y hoy la he visto con mis propios ojos. Se volvió hacia Isabel, que permanecía junto a Nahuel. No está aquí por la fuerza, eligió quedarse. Los ancianos guardaron silencio por un instante. El eco de esas palabras resonó como un veredicto. El viejo Tata Yuma habló finalmente. Entonces que quede claro para todos. Ella ya no es una prisionera ni una extranjera. Si decide vivir entre nosotros, será bienvenida como parte del pueblo. Isabel sintió cómo las lágrimas le humedecían los ojos. Después de tanto rechazo, finalmente había un lugar para ella. Herrera se giró hacia sus soldados, que esperaban desconcertados. «Nos retiramos», ordenó con firmeza. «No hay nada más que hacer aquí». El teniente, aún en el suelo, lo miró con odio, pero no se atrevió a desafiarlo. Los hombres comenzaron a reagruparse, retirándose lentamente del valle. Antes de marcharse, Herrera volvió a mirar a Isabel y asintió. En su gesto no había derrota, sino respeto. «Espero que algún día estas montañas recuerden que hubo un capitán que eligió la paz», dijo en voz baja, y luego partió. El poblado estalló en cantos de victoria, aunque también en lamentos por los caídos. Isabel ayudó a curar a los heridos junto a Jocá, siguiendo sus instrucciones con manos firmes, pese al temblor interior. Nahuel, aunque débil, permanecía de pie, observando cómo su gente comenzaba a mirarla de otra manera, no como enemiga, sino como aliada. Esa noche, en el círculo de fuego, los tambores resonaron con más fuerza que nunca. Isabel fue invitada a sentarse junto a los ancianos, y Teyacapán colocó un collar de cuentas en su cuello. «Hoy has demostrado valor», dijo la mujer. «El pueblo lo ha visto». Los murmullos de aprobación recorrieron el círculo. Por primera vez, Isabel sintió que no estaba de paso, sino que realmente pertenecía a ese lugar. Pero en su corazón, mientras contemplaba las llamas, sabía que aquello era solo el inicio. Habían ganado una batalla, pero la paz era frágil. Las tensiones entre mexicanos y apaches no desaparecerían de un día para otro. Su vida, y la de Nahuel, estaba destinada a ser una lucha constante por mantener ese frágil equilibrio. Sin embargo, esa noche eligió no pensar en el futuro. Se dejó llevar por el calor del fuego, por la presencia de Nahuel a su lado y por la certeza de que, al fin, tenía un hogar que ella misma había escogido. La aurora iluminaba lentamente la Sierra Madre después de la batalla. El silencio que envolvía el valle era distinto. Ya no había estruendo de armas ni gritos de guerra, solo el murmullo del viento entre los pinos y el canto tímido de los pájaros que regresaban tras el caos. Los apaches recogían a sus heridos, cuidaban a sus ancianos y honraban a sus muertos con cánticos que se elevaban hacia el cielo. Isabel permanecía junto a Nahuel, quien descansaba con el brazo vendado. Sus ojos oscuros, aunque cansados, conservaban la firmeza del guerrero. Ella le tomó la mano con suavidad, agradecida de que aún respirara. Habían enfrentado juntos el filo de la muerte, y ahora compartían el alivio de seguir vivos. El Consejo de Ancianos convocó a todo el poblado esa misma mañana. En el círculo de fuego, Tata Yuma habló con voz solemne. «Hemos visto el valor de nuestra gente y la decisión de quienes caminan con nosotros. Una extranjera llegó aquí bajo duda y sospecha, pero hoy ha demostrado su fuerza. Isabel no es más prisionera ni forastera. Desde este día, si lo desea, será reconocida como hermana entre los nuestros». Un murmullo de aprobación recorrió a la asamblea. Algunos aún guardaban reservas, pero la mayoría inclinó la cabeza en señal de respeto. Teyacapán dio un paso al frente y con gesto solemne colocó en las manos de Isabel una vasija con agua y maíz, símbolos de vida y sustento. «Acepta esto», dijo, «y con ello aceptas también nuestra tierra como tuya». Isabel, con lágrimas brillando en sus ojos, bebió un sorbo del agua y tocó los granos con reverencia.
Acepto, respondió con voz firme. Aquí encontré dignidad, aquí encontré familia. Durante los días siguientes, la vida en el poblado fue retomando su ritmo. Isabel se dedicó a ayudar a las mujeres en sus tareas, pero también aprendió de Jocá los secretos de la medicina con hierbas. Niños que antes la miraban con desconfianza, ahora corrían hacia ella con risas, y algunos guerreros la saludaban con un leve gesto de respeto. Nahuel, aunque aún convaleciente, la observaba con orgullo. Sabía que no había sido su protección lo que le había ganado el lugar en el pueblo, sino la fuerza interior que ella misma había descubierto. Un atardecer, cuando el cielo se teñía de rojo y oro, Isabel y Nahuel subieron a una colina cercana. Desde allí contemplaron el horizonte infinito de montañas. ¿Alguna vez imaginaste esto?, preguntó Nahuel con una sonrisa cansada. Isabel negó suavemente. Nunca. Creí que mi vida estaba destinada a la humillación y al silencio. Pero ahora siento que por primera vez camino sobre mis propios pasos. Nahuel le tomó la mano. Lo que el destino nos arrebató, juntos lo reconstruiremos. Ambos se quedaron en silencio, dejando que el viento llevara sus pensamientos hacia lo desconocido del mañana. Sin embargo, la memoria de la batalla aún pesaba. Los apaches lloraban a sus caídos, y en cada fogata se contaban las hazañas de los que habían luchado. Isabel escuchaba, comprendiendo que la paz era frágil. Sabía que más soldados, más conflictos podían llegar, pero también sabía que aquel pueblo no se rendiría, que la dignidad era más fuerte que el miedo. Una noche, en el círculo de fuego, Tata Yuma relató lo sucedido para que los niños no olvidaran. Nombró a los guerreros, a las mujeres que defendieron con piedras y lanzas, y también a Isabel, la mujer que había llegado desde fuera, y que, con su valentía, se había ganado un lugar entre ellos. Isabel escuchó con el corazón encogido. No buscaba gloria, pero aquellas palabras confirmaban que su historia ya no era solo suya. Pertenecía a la memoria del pueblo. El tiempo pasó, y con él las heridas comenzaron a cicatrizar. Nahuel e Isabel se unieron en un rito sencillo pero profundo. Caminaron juntos alrededor del fuego, ofrecieron granos de maíz a la tierra y se comprometieron a cuidarse mutuamente mientras tuvieran aliento. La comunidad los acompañó con cantos, y aquella noche, bajo el manto de las estrellas, nació una nueva unión que simbolizaba algo más que amor. Era un puente entre dos mundos. Años más tarde, cuando las canas plateaban el cabello de Isabel y las arrugas marcaban su rostro, se sentaba frente a sus nietos alrededor del fuego y les contaba la historia de aquel día en que todo cambió. Hablaba de la violencia de su padre, del grito desesperado de Nahuel en el mercado, del viaje a través del desierto y de la batalla que casi les arrebata la vida. Los niños escuchaban con los ojos brillantes, y cuando ella terminaba, siempre repetía las mismas palabras que había aprendido en su camino. El hogar no es donde naces, el hogar es donde eliges construir algo significativo con las personas que amas. Nahuel, ya anciano pero todavía fuerte, asentía a su lado, y juntos miraban las montañas, sabiendo que su amor había trascendido la guerra, el odio y la desconfianza. Con el paso del tiempo, la historia de Isabel y Nahuel se convirtió en un relato contado en aldeas y pueblos, de generación en generación. Algunos lo narraban como la leyenda de la mexicana que se convirtió en apache, otros como el ejemplo de un amor que rompió cadenas y unió culturas. Y aunque los años borraron los nombres de muchos, el eco de su valentía perduró en las canciones, en los susurros del viento y en la memoria de quienes aún creían que la esperanza podía florecer incluso en la tierra más árida. Así, la vida de Isabel cerró su círculo, no como una prisionera de su sangre, ni como una extranjera entre los apaches, sino como una mujer que eligió su destino y lo defendió con cada latido de su corazón.
En su mirada final había paz, y en las manos de sus hijos y nietos quedaba la herencia de un amor que se convirtió en raíz, en tierra y en futuro. Porque la verdad más profunda, aquella que la sostuvo desde el principio, era simple y eterna. El hogar se elige, y el amor, cuando es verdadero, nunca muere. Espero que hayas disfrutado esta historia. Suscríbete a mi canal para no perderte más relatos conmovedores. Déjanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia emocional. Nos vemos en el próximo video.